El jeque billonario permanecía inmóvil en su aposento, la mirada fija y turbia, mientras el brillo de las joyas a su alrededor parecía empalidecer ante el torbellino que agitaba su mente. A un paso de su imperio dorado, donde los susurros se convertían en órdenes y la riqueza era la única ley, una imagen inesperada lo confrontaba con una realidad cruda y desconcertante. El Emirato, un oasis de esplendor en medio del desierto infinito, respiraba lujo en cada rincón. Las paredes relucían con mosaicos de oro macizo. Las alfombras persas acariciaban el suelo con una suavidad casi celestial, y en el aire flotaban fragancias exóticas de incienso y flores de dátil. A través de los ventanales arqueados, el sol descendía con tonos anaranjados, tiñendo todo de una calidez que parecía encapsular la grandeza de aquel mundo. Sin embargo, justo en el patio trasero, donde el mármol daba paso a la tierra áspera, una escena diferente rompía la armonía perfecta. Allí estaba ella, la chica humilde, con las manos manchadas y los ojos llenos de la determinación de quien sabe que no tiene otra opción. Con destreza y valentía, tejía un vestido con bolsas de basura recicladas, dando vida a una creación que parecía desafiar la lógica de su entorno. Su cabello recogido dejaba al descubierto un rostro marcado por la perseverancia, una sombra de sonrisa en los labios cansados. El jeque observaba en silencio, atrapado entre la repulsión instintiva por aquella imagen que rompía con su mundo y una atracción vientre que no sabía nombrar. Su porte imponente y dominio absoluto temblaban ante esa chispa de creatividad y vida que emanaba de aquella muchacha. Se sentía atrapado en un dilema desconocido. El orgullo y la vana seguridad de sus riquezas chocaban contra la pureza y la fuerza de esa mirada, que desafiaba el destino impuesto. Ella seguía empeñada en su labor, cada puntada un pequeño acto de rebelión contra la miseria que la rodeaba. Sin voltear, sentía sobre sí esa inspección invisible, que no aceptaba pero no podía ignorar. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y un extraño consuelo. Pues en aquella silenciosa confrontación, algo nuevo comenzaba a germinar. El jeque billonario sintió un estremecimiento que le erizó la piel. Su mundo de oro y poder parecía desvanecerse frente a la sencillez valiente de aquella chica, que pese a todo, construía belleza con lo que otros desechaban. La barrera de desprecio se agrietaba, dejando filtrar un deseo tan inquietante como inesperado. Sin previo aviso, tomó una decisión. Abandonó el ornato y las sombras seguras de su palacio para acercarse a aquel rincón donde la vida le mostraba, sin adornos, una verdad que no esperaba enfrentar. Un paso firme, una mirada que ya no era de juicio, sino de incertidumbre profunda. Estaba dispuesto a cruzar ese abismo. Antes de que la próxima intriga de este Emirato se revele, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. Deja tu like si el misterio de este jeque billonario ya despertó tu curiosidad y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro crees que ocurrirá. Tu pasión por estos dramas es lo que nos inspira a continuar. Gracias por acompañarnos. El jeque billonario avanzó hacia ella con pasos medidos, como quien atraviesa arenas movedizas sin perder la compostura, aunque por dentro cada latido pareciera un estruendo de tormenta. La luz del atardecer se filtraba entre los pilares del patio, dibujando sombras largas y doradas que danzaban alrededor de esa figura singular, tejedora de sueños con las manos callosas y el alma invencible. Ella no alzó la vista.
Los dedos seguían firmes, guiando la aguja con precisión en ese vestido improbable. Pero el aire pareció tensarse, cargándose de una electricidad apenas perceptible, mientras la presencia del jeque dejaba de ser un rumor distante para convertirse en una realidad que reclamaba atención. Finalmente el silencio se quebró con una voz grave y contenida. «¿Por qué desperdicias tu talento en la miseria?», preguntó él, sus ojos clavados en el vestido de bolsas recicladas, aquella obra de resistencia nacida del desamparo. Una sonrisa amarga asomó en sus labios curvados. «Por el esfuerzo y la vida difícil». Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de él y no hubo miedo, sino un fuego inquebrantable. «Porque no tengo otra opción, pero cada puntada es un acto de desafío contra el destino que me quisieron imponer», respondió con una voz firme que retumbó como un latido sincero en el vasto silencio del palacio. La actitud desafiante desconcertó al jeque. Estaba acostumbrado a que todo a su alrededor se doblegara ante su voluntad, a que las órdenes se cumplieran sin cuestionar. Pero esta mujer que entre harapos y valentía moldeaba belleza con lo que otros desechaban, representaba un enigma que su poder no podía doblegar tan fácilmente. Se acercó un poco más, sintiendo cómo el aroma de sahumerios y flores de dátil se mezclaba con la humedad tenue del suelo de tierra, un contraste tan abrupto como él mismo, atrapado entre su mundo de oro y la crudeza de esa vida sencilla. Iba a preguntar algo más cuando un susurro inesperado interrumpió la escena. «No deberías estar aquí, mi señor». Una voz elegante y afilada emergió desde las sombras cercanas, tan fría como el mármol del trono. «No es propio de alguien de tu rango deambular por los rincones del palacio donde estos personajes se esconden». El jeque se giró con rapidez, el ceño fruncido bajo la corona invisible de su orgullo, y contempló a la dueña de aquella voz, su consejera y confidente más cercana, una mujer habituada a los entresijos del poder, con la mirada tan penetrante como peligrosa. «No soy un niño para que me digas dónde debo o no debo ir», respondió con severidad, una chispa de desafío relampagueando en sus ojos. «Además, pretendía ver con mis propios ojos lo que ha despertado mi interés». La consejera no soltó la mirada, y un tacto de advertencia cruzó la línea invisible de respeto formal. Interés que podría volverse una brecha peligrosa para ti y para nuestro emirato. A veces, los secretos que no queremos enfrentar son los que más daño nos hacen. Te aconsejo prudencia». El jeque la ignoró. Volvió hacia la joven que seguía en su labor y se sentó en un banco cercano, dejando que el silencio profundizara el entrelazamiento de emociones en el aire. Observó cada movimiento de sus manos, el modo en que su rostro cambiaba según la luz y el esfuerzo de sus pensamientos. Quería entender, aunque parte de él luchaba contra esa necesidad. Sentía en su pecho una mezcla insólita de respeto, inquietud y un deseo que no sabía nombrar. Un anhelo que le obligaba a cuestionar la seguridad cimentada en palacios y riquezas. La realidad frente a él era demasiado compleja para ser desechada con un simple gesto autoritario. «¿Cómo es posible que alguien con tanto coraje haya llegado aquí?», musitó para sí mismo, mientras los ojos de la joven le atravesaban con una intensidad que parecía querer escudriñar cada rincón de su alma. Ella levantó la vista, y por un instante el mundo pareció detenerse. En sus ojos el jeque leyó no solo obstinación, sino también miedo oculto y una esperanza profunda. Un torrente de sentimientos contradictorios que la ataban a ese lugar y a ese momento. «No busco tu compasión ni tu ayuda», dijo con voz firme. «Solo quiero que me dejes continuar con mi trabajo en paz».
El jeque asintió lentamente, una promesa silenciosa de respeto, aunque no podía apartar de su mente ese deseo creciente de conocer más, de derribar las murallas invisibles que ella levantaba tan celosamente. Mientras la noche caía y las luces en el palacio comenzaban a encenderse, la corte seguía su marcha hecha de intrigas y susurros, pero para el jeque todo eso se volvió lejano. En ese pequeño rincón de tierra, entre mosaicos y oro, un cambio profundo comenzaba a gestarse. La fuerza de esa mujer, su creatividad audaz y su resistencia frente a la adversidad, desafiaban el orden establecido y resonaban en su interior como un llamado ineludible. De pronto, un murmullo se acercó desde la penumbra, una sombra se deslizó entre los pilares y se detuvo a pocos pasos. El rostro del hombre que apareció, conocido y temido, estaba cubierto por una expresión de amenaza velada. «No olvides, jeque, que incluso la más delicada flor puede esconder espinas mortales», advirtió en voz baja, haciendo que el ambiente se tornara aún más tenso, pintado con riesgo y secretos ocultos. El jeque billonario volvió la mirada hacia ese hombre, percibiendo la advertencia clara. Aquel encuentro no había sido mera casualidad. Algo mucho más profundo y peligroso comenzaba a tejerse en las sombras del palacio, y mientras las estrellas asomaban lentas en el cielo oscuro del desierto, el jeque supo que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que ni la vasta riqueza ni el poder podrían controlar. Un suspiro escapó de sus labios, pesado y lleno de incertidumbre. La puerta del destino había sido entreabierta, y detrás, una tempestad aguardaba su momento para desatarse. La noche había desplegado su manto estrellado sobre el emirato, pero el palacio con sus luces doradas y sombras alargadas parecía guardar secretos aún más oscuros que el propio desierto. El jeque billonario permanecía sentado en ese banco sencillo, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba desde el gran salón, su mirada fija en la joven, que con cada puntada, embargo, aquella presencia inesperada quebraba la normalidad de su lucha cotidiana. El jeque billonario respiró hondo, sintiendo el aroma penetrante del incienso, mezclado con la humedad del terreno, un contraste tan fuerte como sus propias emociones. Quiso preguntar más, quizás buscar una grieta en esa armadura de fuerza que ella exhibía. Pero antes de poder abrir la boca, la consejera emergió de las sombras, como un viento helado que quebraba el calor tenue del atardecer. «No es propio de ti, jeque», dijo con voz firme que resonó en el silencio. «El palacio tiene sus límites y tú los estás cruzando. No todos merecen tu atención ni tu mirada». El jeque alzó la cabeza, la rabia contenida decorando sus rasgos. Su orgullo pudo más que la admonición. «¿Desde cuándo alguien decide lo que puedo o no puedo hacer?», pensó, mientras el brillo en sus ojos se tornaba en un fuego contenido pero intenso. «Ella tiene algo que yo necesito entender», respondió con voz áspera. «No es una mera muchacha desechada, es un enigma que desafía mi control». La consejera frunció el ceño sin bajar la guardia. «Y los enigmas no siempre son bendiciones. A veces son veneno en la piel». Pero el jeque se giró silencioso, volviendo a su observación. La mujer le devolvió la mirada esta vez con más fuerza, como si fuera consciente de que bajo su mascarada de poder, él era un hombre buscando algo que ni él mismo sabía definir. En aquella conexión breve, vibraron emociones encontradas, deseo y miedo, respeto y rechazo, poder y vulnerabilidad. El murmullo del viento entre los pilares del patio fue roto por el sutil movimiento que hizo.
La joven se levantó despacio, sin apartar sus ojos de los de él. Los pasos que aquellos labios tan firmes dieron hacia el jeque fueron pequeños, pero llenos de un valor que parecía desafiar no solo la opulencia del palacio, sino también la tiranía del destino. «No quiero compasión», dijo en un susurro firme, que llenó el espacio entre ambos. «Solo pido que me permitan vivir mis sueños a mi manera, sin que tú o nadie más intenten decidir qué debo ser». El jeque sintió el golpe de esa verdad desnuda. Por primera vez, su arrogancia vaciló, y en su interior, fuerzas que llevaba años reprimiendo comenzaron a despertar. Un silencio pesado se instaló entre ellos. El mundo exterior, con sus intrigas, riquezas y amenazas, pareció esfumarse. Solo existían aquella mujer y el hombre que estaba acostumbrado a dominar, pero que ahora se encontraba dominado por un sentimiento que no sabía nombrar. Entonces, de nuevo, otra sombra se deslizó entre los pilares. Esta vez un hombre, uno que portaba una amenaza tan tangible que heló la sangre en las venas del jeque. Su voz era un susurro grave, cargado de advertencias. «Recuerda, mi jeque, que incluso un jardín de rosas puede ocultar espinas mortales. No te acerques demasiado a aquello que podría arruinarlo todo». El gesto del hombre fue una promesa velada de peligro, una señal de que los hilos que el jeque comenzaba a tocar no estaban solos. Alrededor, la corte llevaba su danza de mentiras y poder, pero aquí, en este pequeño rincón del palacio, una nueva batalla comenzaba sin cañones ni soldados, solo con miradas y silencios. El jeque metió las manos en los bolsillos, el peso de esa advertencia tallando un surco profundo en sus pensamientos. Miró de nuevo a la mujer, a quienes las noches de esfuerzo, las malas miradas y el lodo no habían logrado doblegar. «¿Qué es lo que temen que pase entonces?», preguntó, su voz baja, más para sí que para los demás. «¿Que la pureza y la sencillez derrumben este imperio de oro y seda?» Ella sonrió, por primera vez, con una dulzura inusitada, aunque sus ojos seguían llenos de fuego. «No temo al oro ni a la seda, sino a lo que nos impiden ser, a la prisión invisible que construimos con miedo». El jeque sintió que esa frase le atravesaba, y por un instante no supo qué responder. En ese instante, un susurro lejano llegó desde una de las torres del palacio, como un presagio, tal vez un aliado disfrazado de enemigo, o el comienzo de una traición. Y en el corazón del jeque billonario, una certeza se asentó con la fuerza de una tormenta de arena. Esa mujer, con su vestido de basura reciclada y su espíritu indomable, estaba destinada a cambiarlo todo. Pero no sabía si sería para salvar su alma o para desatar una guerra sin precedentes. La noche cerró sus ojos de estrella, mientras el viento del desierto susurraba una sola verdad ineludible: nadie escapaba a su destino. Y el destino del jeque billonario y de aquella joven tejía una red de secretos, pasiones y peligros que nadie podría desafiar sin pagar un precio alto. Justo cuando la luna oculta tras nubes amenazadoras revelaba su rostro, una nota perdida llegó hasta el jeque. Un mensaje anónimo, firmado con las iniciales que nadie esperaba leer. Un secreto que detonaría en cascada el equilibrio de poder y la confianza, y que estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. La noche se espesa como un manto de terciopelo oscuro sobre el palacio, pero en ese rincón apartado, donde el mármol despide su recinto hacia la árida tierra, el aire está cargado de una electricidad que ni el propio jeque billonario puede ignorar. Sus ojos,
Antes imperturbables como espejos de obsidiana, ahora reflejan una tormenta interna, un puente invisible entre dos mundos tan dispares como el oro y la arena. Ella, con sus manos curtidas marcando el tiempo en cada puntada, levanta la vista esa vez con una chispa diferente. No es ya solo desafío el que brilla en sus ojos, sino una mezcla inquietante de vulnerabilidad y desafío. El silencio se estira, pesado y tenso, como si el tiempo mismo aguardase a que alguno de los dos rompiera la más quebradiza de las treguas. Sabes que pertenezco a un mundo que no acepta sombras como tú. La voz del jeque es baja, pero cada palabra pesa como un decreto antiguo. La distancia entre ellos se siente por momentos como un abismo intransitable. ¿Por qué te resistes a lo que el destino ha trazado? Ella sonríe, pero no hay sumisión en esa curva de sus labios. Es una sonrisa de fuego y acero, la más peligrosa de todas. Porque el destino se escribe con coraje, no con cadenas, contesta y un suspiro, casi inaudible, parece arrancarse de lo profundo de su pecho. Y porque sé que hay más para mí que este suelo árido y estas paredes que me quieren invisible. El jeque se acerca un poco más. Su sombra se entrelaza con la de ella bajo la luz de la luna, que se asoma tímida tras nubes dispersas. El aroma dulce del incienso se mezcla con el sudor fresco y terroso de la tierra, dando al ambiente un matiz extraño, casi hipnótico. No es solo curiosidad, ni solo orgullo. Es algo que palpitaba bajo la coraza de 1000 acuerdos y negociaciones. Una fragilidad que lo hace temblar desde adentro. Pero entonces, un sonido punzante corta el instante. Pasos firmes que se acercan y frenan con decisión. La consejera emerge otra vez del velo nocturno, con una expresión que no admite dudas. Su voz, mientras sus ojos no pierden de vista al jeque, es una sentencia. Quien juega con fuego, mi señor, termina por quemarse. Cuidado con lo que dejas entrar en este palacio. Ese fuego puede devorar incluso al más poderoso. El jeque frunce el ceño, su mandíbula se tensa. Por un instante sus músculos sacuden el peso del poder que lleva. Pero esa voz vuelve a remover los ecos de temor y precaución que había intentado enterrar. Sin embargo, la joven no parece captar el peligro que la rodea. Su mirada fija es un faro de valentía y obstinación. Déjala tranquila, ordena él, la voz impregnada de autoridad, pero con un dejo de algo que ni él entiende del todo. Necesito entenderla antes de juzgar. La consejera retrocede, pero su advertencia es como un rayo frío clavado en la piel. No todo puede anticiparse ni controlarse, ni siquiera en un imperio de oro. El jeque vuelve a su lugar mientras la joven termina de ajustar la última puntada del vestido. La pieza es una amalgama de humildad y poesía, un desafío tejido con hilos de esperanza y rebeldía. Sus manos tiemblan ligeramente, y él sabe que no es solo el cansancio. Hay algo más, un temor invisible que el poder no puede amedrentar. ¿Qué hay detrás de esta fortaleza?, murmura el jeque, con voz entrecortada, como si pronunciar la pregunta fuera un riesgo. Ella lo mira, sus pupilas dilatadas, y por un instante la armadura se agrieta, revelando una herida profunda. Mi familia, empieza y la voz se quiebra. Me arrebataron todo tiempo atrás, no solo el sueño, sino también la esperanza. Este vestido extiende los brazos ligeramente. Es mi manera de reconstruir aquel lugar donde el amor y la dignidad fueron enterrados. La confesión cae sobre ellos como un viento frío. El jeque siente como algo cruje dentro,
un eco de dolor que reconocía en su propia alma, aunque nunca lo admitiera. Un suspiro se escapa entre los dos, una pausa necesaria para que el silencio absorba la intensidad del momento. Entonces, al alzar la vista, la joven nota cómo las estrellas aparecen con más firmeza en el cielo desértico, reflejando un destino incierto que les une. Pero no todos aceptan esa unión latente. Desde la oscuridad del palacio, un movimiento repentino alerta al jeque. Una figura aparece, un hombre cuyos ojos fríos reflejan la sombra de la traición y las intenciones ocultas. Su sonrisa es una promesa teñida de peligro. Algunos secretos no pueden quedarse enterrados, susurra el hombre, la voz gélida y cargada de advertencia. Cuida tus pasos, jeque, porque los muros que crees que te protegen están a punto de caer. El jeque clava su mirada en el intruso, y por primera vez en mucho tiempo, duda. El poder que ostentaba parecía infinito, pero ahora la vulnerabilidad brotaba en su interior, como la arena que se escapa entre los dedos. Volviéndose hacia la joven, siente que el destino ha decidido su primer movimiento, y sabe, sin saber cómo, que nada volverá a ser igual. Su voz rompe la tensión, firme, decidida. Esto apenas comienza, pero tenlo claro, no permitiré que nadie destruya lo que están haciendo aquí. Ella le devuelve una mirada cargada de promesas y miedo. La humedad en sus ojos un reflejo de las tormentas internas que ambos enfrentan. Sin pronunciar palabra parecían entender que lo que había entre ellos era mucho más que un simple encuentro fortuito. Era el preludio de un cambio que estremecería su mundo entero. Y en ese instante, cuando la luna se alza alta, iluminando palacios y secretos, un sonido lejano, antes inadvertido, se convierte en un grito silencioso. La llegada de una carta cuya tinta negra contiene verdades que podrían desencadenar la destrucción o la salvación de aquel imperio. El jeque billonario la toma con manos firmes, aunque el temblor que las recorre lo traiciona. Al abrirla, sus ojos se ensanchan y una sombra de horror se cierne sobre su rostro. Las palabras escritas no solo amenazan su poder, sino que revelan secretos tan profundos que si salieran a la luz, no solo cambiarían su vida, sino también la de aquella mujer que contra todo pronóstico había empezado a conquistar su alma. Un suspiro solemne escapa de sus labios mientras la noche se traga su silencio. El fin de la inocencia acaba de ser escrito. Y con esa certeza fatal, el mundo a su alrededor parece desmoronarse, dejando en su lugar un vacío tan inmenso que solo el próximo amanecer podría llenar. Pero el amanecer, aún lejos, traería respuestas tan explosivas como imprevisibles. El mensaje tembló en sus manos mientras el eco del susurro nocturno aún resonaba en la penumbra del palacio. El jeque billonario permaneció inmóvil, como si el peso contenido en aquel papel contuviera no solo palabras, sino el destino entero que jamás había osado imaginar. La tinta negra se desplegaba ante sus ojos, revelando secretos que ni su inmensa riqueza pudo comprar ni proteger. Un sudor frío le percutió la sien, y por un instante el brillo de las joyas en su pecho pareció desvanecerse frente a la sombra que aquel mensaje proyectaba. Las letras callejeras y oficiales en aquella nota tan cuidadosamente oculta confirmaban lo que había temido en lo profundo. La historia de su familia, enterrada por años bajo algodones dorados, comenzaba a desenterrarse con una crudeza violenta. Sus palabras,
firmadas con unas iniciales que le helaban la sangre, apuntaban a una traición interna, a alianzas ocultas entre los suyos y fuerzas externas, todo un juego peligroso de poder que amenazaba no solo su imperio, sino aquello que empezaba a nacer entre él y la joven que desafiaba sus normas. El jeque dobló la carta, apretándola con fuerza. Por un momento, en la opulencia silenciosa de sus aposentos, se sintió vulnerable como nunca. Esa vulnerabilidad, sin embargo, se mezcló con una ira profunda, la misma que había mantenido a raya un corazón acostumbrado a mandar y a no ser cuestionado. Su pensamiento voló un instante hacia ella, la joven cuyo vestido de basura reciclada simbolizaba una rebeldía silenciosa, una esperanza que prácticamente se atrevían a desafiar al propio destino. ¿Qué tendría que decirle ahora, cuando un secreto se interponía como una barrera invisible entre sus mundos tan dispares? El crepitar de la noche no dejó espacio para dudas. Debía actuar, pero no solo con su poder, sino con un corazón que sin quererlo empezaba a latir con un ritmo distinto. Al levantarse, sus pasos resonaron firmes y decididos por los corredores de mármol, cruzando salones donde las sombras de cetros y coronas parecían murmurar advertencias olvidadas. Volvió al patio, donde la fragancia del incienso aún danzaba entre el aire fresco de la luna, y la notó allí, tejiendo sueños con sus manos temblorosas, la figura pequeña pero invencible frente al vasto reino que él gobernaba. Ella la vio. Sus ojos, cargados de una luz mezclada entre miedo y valentía, buscaron los suyos. La distancia entre ellos, apenas unos pasos, parecía contener un océano de emociones no dichas. Tu coraje nunca deja de sorprenderme. Su voz fue un murmullo cargado de una admiración que apenas podía admitir. Pero ahora, más que nunca, necesito tu fuerza. Ella parpadeó, confundida, y dejó la aguja a un lado, como si el peso invisible de lo que cargaba el jeque fuera mayor que el suyo propio. El silencio se hizo espeso, roto solo por el susurro del viento que colaba entre las columnas. ¿De qué hablas?, preguntó, cuidando cada palabra. No soy más que la sombra que siempre me dijeron que sería. Nada más lejos de la verdad, replicó él. Hay fuerzas aquí que pretenden destruir no solo mi reino, sino también todo lo que deseas construir. Y debo saber de ti, de tus raíces, de tu fortaleza, porque esta batalla, la que empezamos sin querer, debe ganarse juntos. Sus pupilas se encontraron con una mezcla de sorpresa y una frágil esperanza. Sin embargo, antes de que ninguna palabra más pudiera pronunciarse, el crujido de pasos apresurados irrumpió la escena, y una figura oscura emergió de la penumbra. «Jeque», dijo la voz profunda de un mensajero, con urgencia velada. «Hay reportes que confirman movimientos sospechosos en las arenas, fuera de nuestro emirato, no solo internos, sino externos. Se preparan para alterar el equilibrio que has descendido». Un frío cortante atravesó el estómago del jeque. El susurro de traiciones, antes lejano, ahora se volvía un alarido ensordecedor. Se volvió hacia la joven, y aunque el brillo del peligro iluminaba sus facciones, una calma inesperada se asentó en su voz. «Nada me destruirá mientras estés a mi lado», dijo con firmeza, casi como un juramento. Ella no respondió con palabras, sino con un gesto. Sus dedos rozaron brevemente los suyos, un contacto ligero pero prometedor. La chispa de aquel roce incendió los silencios, despertando un fuego reprimido tanto en la opulencia del Señor como en la sencillez de su alma indómita. De nuevo, la noche parecía conspirar a su favor, esperando hasta el próximo movimiento. A lo lejos, en una de las torres más altas del palacio, una sombra se deslizó veloz,
llevando consigo un secreto que ni siquiera el jeque había previsto. Un secreto que podría derribar reinos, romper alianzas y reescribir el destino de todos. El jeque sintió un temblor interno, no de miedo, sino de anticipación. Su mirada se volvió fría, determinada. «Que vengan», musitó. «Haré que paguen caro cada traición». En ese instante, una ráfaga de viento levantó la esquina de la carta en sus manos, revelando unas letras apenas legibles al ojo inexperto. No todos sobreviven a la verdad. El jeque billonario contuvo la respiración. La puerta de su imperio se abría hacia un abismo oscuro, y él estaba dispuesto a saltar, sin red, por primera vez en su vida. Mientras tanto, la joven, con el vestido a medio terminar y el alma a punto de estallar, sintió que todo aquello que había construido para sí misma ahora pendía de un hilo tan frágil como la esperanza. Entre ellos, un silencioso pacto nacía en las sombras del desierto. Lo que estaba por venir no solo pondría a prueba su amor, sino la propia esencia de su existencia. Y cuando las estrellas se ocultaron tras las nubes densas, un grito silencioso roó por redención, justicia y un milagro imposible. El juego apenas comenzaba. La carta temblaba en sus manos mientras la noche envolvía el palacio en su abrazo silencioso. El jeque billonario, cuya vida había sido un tejido de poder, secretos y control, se sentía por primera vez arrinconado por una amenaza invisible, arropada en tinta negra y palabras como cuchillas afiladas. El eco del susurro en la penumbra aún vibraba en su mente. No todos sobreviven a la verdad. Aquellas letras grababan una sentencia que podría derribar no solo su imperio de oro, sino la frágil esperanza que comenzaba a brotar entre él y aquella muchacha que desafiaba su mundo. Sus pasos resonaron con fuerza al atravesar los corredores interminables de mármol. Cada sonido un golpe de realidad que lo alejaba de la seguridad que su nombre se había ganado. La figura diminuta y valiente de la joven lo esperaba en el patio, iluminada por la luz plateada de la luna y el aroma persistente del incienso. Sobria y decidida, ella sostenía con manos temblorosas el vestido incompleto, que a cada punto era un acto de resistencia. Pero la tensión que los envolvía era más densa que el aire caliente del desierto. «Hay fuerzas que corren en la sombra», comenzó él, la voz cargada con la gravedad de aquel mensaje, «que buscan destruir no solo mi reino, sino todo lo que tú representas». Ella lo miró sin apartar la vista, los ojos brillando con una mezcla de miedo contenido y la determinación que la había traído hasta ese instante. «No voy a dejar que nos arrebaten lo que con tanto sacrificio construimos», respondió con aquella voz firme que retumbaba en el silencio. «Si el destino quiere poner obstáculos, enfrentaremos las tempestades. Pero nunca, jamás, renunciaré a la luz que brilla en este lugar». El jeque barría con la mirada el cielo estrellado, como si allí estuviera la respuesta que aún no podía encontrar. El peso de la carta presionaba sobre su pecho, y aquel murmullo frío que le advertía sobre espinas mortales no podía ser ignorado. La corte del palacio vibraba con intrigas de las que él era maestro, pero aquella amenaza era diferente. Era un juego silencioso que no podía controlar con riquezas ni cadenas de oro. Alzó la vista hacia la joven, y en su rostro advirtió algo inesperado, una chispa que no encajaba en el mosaico de dolor y lucha. Era una promesa, un desafío convertido en esperanza, un fuego que ardía con la fuerza de un sol que se negaba a desaparecer. «¿Qué secretos guardas tú?», susurró,
casi sin querer romper la magia terrible de aquella noche. ¿Qué sombras proteges en ese vestido que desafía mi mundo? Porque siento que lo que hay en ti es más poderoso que cualquier trono o corona. Ella tensó los labios, y por un segundo sus ojos se oscurecieron con el peso de memorias que jamás había querido revelar. No son secretos para ocultar, sino cicatrices que debo convertir en fuerza, respondió. Mi familia, mi pasado, son laberintos que aún debo usar. Pero contigo, siento que quizá no estaré sola en este camino tortuoso. El jeque caminó hacia ella con cautela. La inmensidad de su palacio y los lujos que lo rodeaban parecían desvanecerse en la brisa cálida que agitaba sus ropas. Se arrodilló a su lado, sin perder la conexión de sus miradas. Entonces lucharemos juntos, dijo con firmeza. Pero debes saber que quienes desean mantenernos separados lanzarán sus sombras sobre nosotros. No podemos permitir que las traiciones siembren la discordia en lo que comienza a florecer. Un ruido sutil y casi imperceptible alertó a ambos. Desde las grietas oscuras de los rincones del patio surgió una figura encapuchada que parecían salida de las tinieblas mismas. La silueta se acercó con paso lento, pero decisivo, y dobló la esquina de la luz de la luna, como si nunca hubiera existido. Jeque, pronunció la voz grave y amenazante, cargada de veneno contenido. Los secretos que sostiene esa mujer no son solo sombras de un pasado roto. Son llamas que podrían devorarnos a todos. Te aconsejo prudencia. El jeque se incorporó de golpe, la mandíbula tensa, con los puños apretados. La sombra ante él, un hombre cuyos ojos destellaban con la mezcla perfecta de lealtad torcida y ambición, parecía representar las fuerzas que él debía enfrentar, no solo dentro de su palacio, sino en su propio corazón. Déjala en paz, ordenó con el tono inquebrantable del que sabe que está apostando mucho más que su reputación. Esta es una batalla que no puedo ganar sin su fortaleza y sin su verdad. Los segundos se estiraron como la arena en una tormenta, y mientras la figura oscura retrocedía, dejando tras de sí un rastro de amenazas veladas, el jeque y la joven quedaron nuevamente solos bajo el manto implacable del desierto. Sus manos se rozaron por primera vez aquella noche, un contacto ligero que encendió infinitas posibilidades y silencios compartidos. Un gesto que desnudaba la vulnerabilidad y a la vez cimentaba un pacto tácito de resistencia. El viento recorrió el patio y una nueva sensación se instaló en el aire. La certeza de que aquella unión naciente sería la chispa capaz de cambiar destinos. Pero justo cuando la luna alcanzaba su cenit, una figura oculta observaba desde las torres más altas. En sus manos, un pergamino con un sello desconocido y una intención mortal aguardaba su momento de ser descubierto. Un secreto, aún más oscuro, que pondría a prueba no solo al jeque billonario y a aquella mujer que conquistaba su alma, sino el propio futuro del emirato. Y en el silencio roto solo por el suspiro del viento, el jeque supo que el juego apenas había comenzado, y que entre sus aliados habría traidores, y en su corazón una batalla por sobrevivir a la verdad más devastadora. El destino estaba abierto, y nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de desatarse. El silencio se espesaba, como una neblina impenetrable en el palacio, justo cuando el jeque billonario, con la carta temblando en sus manos, buscaba en la mirada de la joven aquella fuerza que prometió proteger. La luna proyectaba una luz plateada sobre sus rostros, iluminando las tensiones no dichas y los secretos que pendían entre ellos, como un hilo a punto de romperse. Él dio un paso más cerca. La opulencia del palacio parecía desvanecerse, dejando solo aquel pequeño rincón,
donde sus mundos chocaban con una intensidad casi insoportable. La joven, con el vestido a medio terminar, respiraba con dificultad, consciente de que ese encuentro no era solo un cruce de voluntades, sino el preludio de un destino que no podrían evadir. Hay sombras que amenazan con devorarnos desde dentro, dijo él con voz grave, mientras la tinta negra de la carta parecía arder en su memoria. Fuerzas ocultas en mi propia corte, conspiraciones que podrían derrumbar no solo mi poder, sino todo lo que hemos empezado a construir. Ella sostuvo su mirada, sin apartar la valentía que la acompañaba desde el primer día. Entonces no queda otra opción que enfrentarlas juntas, respondió la firmeza vibrando en cada sílaba. No permitiré que el miedo nos separe o que nos quiten la esperanza. Un suspiro se escapó del jeque, cargado de una mezcla de alivio y temor. Aquella mujer, con sus manos que transformaban basura en sueños, tenía algo que ningún ejército podría vencer, un espíritu indomable. Pero al mismo tiempo, sabía que esa fuerza la colocaba directamente en el blanco de peligros invisibles y enemigos ferozmente decididos. La brisa nocturna, cargada del aroma de incienso y tierra mojada por la reciente tormenta de arena, arrastró consigo un rumor inquietante. Desde la sombra surgió un hombre encapuchado, su presencia recortada contra la luz mortecina. Sus ojos brillaban con una mezcla de amenaza y cautela. Jeque, su voz era un susurro venenoso. No eres consciente de en qué te estás metiendo. Esa mujer no solo porta secretos, sino cadenas que podrían arrastrarnos a todos a la ruina. El jeque alzó la mirada, una chispa de ira contenida iluminando sus ojos de obsidiana. Estás hablando de asuntos que no conoces, y ellos no son quienes decidirán mi destino. La figura encapuchada desapareció tan rápido como apareció, pero su advertencia quedó suspendida en el aire, una sombra al acecho en la tranquilidad del palacio. La joven observaba cada movimiento, percibiendo el peso de una guerra que ya había comenzado sin que ella se diera cuenta. No puedo prometer que será fácil, confesó el jeque, bajando la voz. Este juego de poder tiene reglas que ni siquiera yo siempre controlo, pero contigo siento que podríamos encontrar un camino. Ella bajó la cabeza, dejando que por un instante sus defensas cayeran. No vine a buscar compasión, ni a ser una pieza en este tablero, musitó. Vine para reclamar lo que el destino me negó, y para demostrar que la nobleza no se mide en coronas, sino en alma. Un silencio pesado cubrió el espacio entre ellos, como si el palacio mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando una sombra se deslizó entre las columnas. Un mensajero con ojos que no mostraban piedad llegó con noticias que agitarían aún más aquella tormenta. Movimientos sospechosos en las fronteras, un enemigo invisible que no solo buscaba reinar con armas, sino sembrar la desconfianza entre sus más fieles. El jeque apretó los puños. Las palabras del mensajero eran una daga que doblaba las espaldas de los poderosos. Sabía que el verdadero enfrentamiento no sería solo contra enemigos visibles, sino contra los fantasmas y traiciones que se incubaban en las profundidades de su palacio. Volvió la mirada hacia la joven, y por primera vez, sin temor ni orgullo, dejó que su vulnerabilidad se mostrara. Necesito tu fuerza, pero también tu verdad, porque solo desenterrando cada secreto, cada herida, podremos ser invencibles. Ella asintió, la ternura y la determinación combatiendo por poseer su rostro. Te la daré, contestó, pero no olvides que la verdad a veces duele más que cualquier ataque. La noche avanzaba,
y con cada minuto que pasaba, las piezas de ese tablero mortal se movían. En un rincón oscuro del palacio, alguien observaba, esbozando una sonrisa cruel. Tenía en las manos un pergamino sellado, una pieza que podría cambiar la partida para siempre. El jeque, ajeno a esa mirada oculta, apretó la carta en su mano. Sabía que sus días de dominio solitario estaban terminando. La mujer frente a él no era solo un desafío, era quizás su única esperanza. Y cuando la tormenta de arena explotó en la distancia, consumiendo la silueta de las dunas, los pensamientos del jeque se volvieron un mantra. Confiar en ella era tanto un riesgo como una salvación. Un suspiro contenía el futuro, mientras el susurro de las estrellas dirigía su destino hacia caminos desconocidos. Pero justo cuando la puerta del palacio lentamente se entreabría, una voz lejana y temblorosa interceptó sus pensamientos. El verdadero enemigo ya ha cruzado los muros, y no todos regresarán para contarlo. La carta temblaba en sus manos, como si cada palabra escrita desgarrara un poco más el velo de seguridad que el jeque billonario había tejido a lo largo de los años. La noche se hacía densa, cargada de presagios ocultos entre el brillo frío de las estrellas que apenas lograban iluminar aquel rincón del palacio. El peso de ese mensaje no era solo político o familiar, era una amenaza directa al corazón del imperio y a lo que él empezaba a construir con aquella joven que contra todo pronóstico había entrado en su vida. Caminó sin prisa, sus pasos resonando sobre el mármol con una determinación silenciosa. La presencia de la joven tejía un contraste que lo volvía vulnerable sin remedio. Allí estaba, en ese rincón del desierto lleno de oro y secretos, con un vestido que desafiaba la opulencia y una mirada que parecía capaz de desnudar hasta la última mentira de su alma. «No sé si me has contado toda la verdad», dijo, sin mirar aún sus ojos, sintiendo la fragilidad que escondía tras la fortaleza. «Ese papel no solo es una advertencia, es un llamado a la batalla que no podemos evitar». Ella suspiró, dejando descansar la aguja sobre el vestido inacabado, una obra que para ella era mucho más que tela y puntadas mal hechas. Era resistencia y esperanza. Cada hilo que tejo lleva a una historia que no quieres escuchar, pero que será necesario enfrentar. Su voz era un susurro firme, quebrado por cicatrices que ni el tiempo podía sanar. «No solo lucho por mí, sino por un futuro donde no tengamos que escondernos detrás de mentiras y muros dorados». El jeque alzó la mirada y por primera vez no encontró desdén ni miedo en ella. Encontró un fuego que ardía sin pedir permiso, capaz de derretir incluso el hielo de su orgullo. De pronto, el aire se cortó con la sombra que irrumpió desde los pasillos cercanos. La consejera apareció, sus ojos fríos como el mármol y su voz un edicto sin espacio para súplicas. «Mi señor, las noticias no mejoran. La traición no es solo un rumor. Los hilos del poder se están enredando con enemigos que no dudarán en destruir hasta el más fuerte. Y tú, acercándote a quien podría ser la llave para que ese desastre ocurra». El jeque la interrumpió con un gesto sombrío, su autoridad ardiendo en un tono que no admitía discusión. «No soy un hombre para rendirse ante fantasmas ni advertencias. Si esa joven es parte de este riesgo, se convertirá en parte de mi defensa. Ningún secreto destruirá lo que puede convertirse en la verdad que cambie el juego». Ella retrocedió, entendiendo la profundidad del compromiso que estaba por asumir. Entre susurros y miradas, el silencio se volvió un pacto de fuego y acero. La joven respiró profundo y, acercándose un poco más, con la serenidad de quien sabe que esas palabras
No solo eran promesas, declaró: «Déjame mostrarte lo que la luz puede hacer contra las sombras, pero prepárate, porque lo que viene no será solo una guerra de tronos o riquezas, será la lucha por nuestras almas». El jeque extendió la mano. Sus dedos rozaron los de ella. Aquel contacto pequeño, incendiando una corriente imposible de borrar. Era mucho más que un encuentro. Era el inicio de una alianza indómita, frágil pero potentísima. Una ráfaga de viento levantó suavemente las cortinas de su aposento, trayendo consigo un susurro largo y denso como la arena que envolvía el emirato. Desde lo alto de una torre, una figura encapuchada observaba cada movimiento, con ojos oscuros y un plan tan secreto como letal. En sus manos reposaba un pergamino con un sello antiguo, destinado a desplomar imperios y desatar verdades que helarían hasta la sangre. La voz del mensajero fue un eco mortal al llegar ante el jeque. No todos los que caminan contigo son quienes dicen ser. Algunos llevan máscaras de aliados, pero abrazan puñales listos para clavarse en tu espalda. El jeque billonario frunció el ceño, su alma sintiendo la traición latente, mientras la joven a su lado apretaba la mano que apenas hacía un instante se había unido a la suya. Entre ellos, una tormenta crecía, invisible pero real, y cuando la luna desapareció detrás de nubes negras, los susurros se volvieron gritos que anunciaban el principio de una batalla donde no solo la riqueza o el poder decidirían el destino, sino el fuego indomable de dos almas unidas por un secreto capaz de mover dunas y cambiar el curso del desierto. El viento del desierto arrastró un nombre en susurros quebrados, y el jeque supo que no habría retorno. Un instante después, la vista fija en aquella carta, sus labios pronunciaron una sola frase, llena de sombra y desafío. «Que así sea. Que comience la verdad». La carta se deslizó entre los dedos del jeque billonario, como un testigo silencioso de la tormenta que había estado gestándose durante años bajo la superficie dorada de su emirato. El peso de aquellas palabras no era solo político, eran el compás que marcaba el pulso de una transformación inevitable. Sabía que, al volver la mirada hacia ella, encontraría no solamente a la mujer que había desafiado y cautivado su rígido mundo, sino también a la compañera para enfrentar y derribar los muros que los amenazaban. La joven, con el vestido que apenas lograba sostener sus esperanzas, levantó la mirada en cuanto lo vio acercarse. En sus ojos ardía la misma mezcla de determinación y vulnerabilidad que había sido el faro que guió su camino desde que entró en su vida. No hubo palabras inmediatas, solo el silencio que se cargaba de meses de batallas internas y externalizadas. Con paso firme y voz templada, el jeque habló, dejando tras de sí toda la arrogancia y el orgullo que tanto tiempo habían construido su leyenda. «Hemos recibido la amenaza, pero no caeremos, no mientras esa fuerza que llevas en ti sostenga esta alianza que hemos forjado». Ella asintió, consciente de que ese momento implicaba algo mucho más profundo y definitivo que cualquier trajín diario, la aceptación de que el destino estaba entrelazado, que sus almas habían decidido caminar juntas a donde fuera. La noche también parecía rendirse ante la solemnidad del instante. El desierto, testigo de siglos de poder y traiciones, se mantuvo en silencio mientras las estrellas observaban, con un brillo inusitado, el breve pero intenso intercambio de miradas y promesas tácitas. En el palacio, las paredes que alguna vez resguardaron secretos oscuros comenzaron a sentirse menos frías.
Entonces, de las sombras, la voz de la consejera irrumpió, aunque esta vez sin la usual rigidez. Su tono, algo atenuado, reflejaba una aceptación resignada. Mi señor, he visto el peso que esta mujer sostiene y el cambio que ha aportado a su alma. No podemos cerrar los ojos ante la fuerza renovadora que representa. El jeque olvidó por un momento los juegos de poder y se volvió hacia ella con una mirada que portaba ya la serenidad de quien ha aprendido a confiar. Será un nuevo comienzo, un mandato para todos nosotros. Mientras el sol comenzaba lentamente a romper el horizonte y la luz tiñó de oro las torres del palacio, el jeque y la joven emprendieron el camino hacia el interior, sabiendo que la batalla apenas comenzaba, pero con la certeza absoluta de que no habría vuelta atrás. En ese cielo matutino se reflejaba la esperanza de un futuro distinto, escrito no por el miedo o la traición, sino por la valentía y el amor que habían logrado encender en medio de la tormenta. En los días que siguieron, el emirato comenzó a respirar un aire distinto. La corte, primero incrédula, entendió que aquel vínculo entre el jeque billonario y la mujer que transformaba la basura en sueños era la clave para superar las sombras. Los enemigos ocultos ya no encontraron refugio en las mentiras ni en la división, pues la unión que brotó en aquel rincón del palacio se convirtió en un faro impenetrable. Las heridas del pasado empezaron a sanar lentamente, y con ellas las cicatrices de ambas almas. El jeque, antes implacable y encerrado en su corona dorada, descubrió dentro de sí una humanidad que nunca había conocido. La joven se transformó en su igual, en la guardiana de ese futuro que ambos soñaban bajo la inmensidad del desierto. Una fresca brisa recorrió el jardín, que días antes solo había existido en sus anhelos. Ahora, flores de colores vivos y perfumes inusitados coloreaban el oasis. Del palacio, símbolo tangible de renacimiento y esperanza. Allí, bajo la sombra de palmeras centenarias, la pareja se mostraba sin máscaras ni armaduras, solo con la verdad desnuda de su amor. En un acto que selló la historia que había comenzado en medio de la adversidad, celebraron una ceremonia sencilla pero llena de significado. El jeque billonario, con la solemnidad conquistada tras vencer sus fantasmas, tomó la mano de la joven y la miró a los ojos, donde las lágrimas de emoción se entrelazaban con la promesa de un futuro compartido. Contigo he aprendido que el verdadero poder reside en la entrega, dijo con voz cargada de emoción. Que ni el oro ni las coronas sostienen un imperio como el que hemos construido juntos. Ella, sonriendo con la luz que solo el amor verdadero regala, respondió: y yo aprendí que la dignidad no está en las riquezas, sino en la fuerza para desafiar el destino y escribir nuestra propia historia. A su alrededor, los invitados reunidos no solo celebraban una unión, celebraban la victoria del amor sobre la sombra, la esperanza sobre el miedo y la luz que desafió la oscuridad. Con el pasar de las estaciones, aquel emirato se transformó en un símbolo de renovación, no solo por la sabiduría y la justicia que imperaban, sino por el ejemplo de dos almas que aprendieron a confiar, a perdonar y a luchar juntas para construir un legado que trascendía la riqueza material. La joven tejía ya vestidos que dieron trabajo y dignidad a muchas otras mujeres, y el jeque billonario, con humildad conquistada, se convirtió en un líder que entendía que el verdadero poder nace del respeto y del amor incondicional. En una noche clara, mucho tiempo después de aquella tormenta inicial, ambos se sentaron en la terraza del palacio, mirando las estrellas que parecían más brillantes que nunca. El silencio entre ellos estaba lleno de paz, y el mundo a su alrededor
de promesas cumplidas. Sin necesidad de palabras, supieron que aquel capítulo cerraba con finales que eran, en realidad, nuevos comienzos, que la historia que parecía imposible, dolorosa y llena de sombras, había encontrado su luz definitiva en el vínculo indestructible que habían forjado. Y mientras el viento del desierto acariciaba suavemente el emirato, el jeque billonario y la joven que desafió su mundo sostuvieron sus manos, sellando para siempre el pacto que hizo del amor la fuerza invencible que ningún secreto oscuro ni traición oculta podría jamás destruir.